El sistema de coagulación constituye un mecanismo defensivo del organismo, mediante el cual podemos hacer frente a numerosas agresiones desde el medio externo como desde el interno de nuestro propio cuerpo. Supone un sistema complejo donde se producen activaciones sucesivas de diversas sustancias, generalmente en cascada, es decir, la activación de una de ellas amplifica la activación de la siguiente, pero que además se encuentra en un perfecto y delicado equilibrio donde los fenómenos de coagulación, descoagulación se producen constantemente. A pesar de esto, podríamos decir que dicho sistema se encuentra habitualmente en un sistema de reposo en el organismo, normalmente inactivo pero capaz de activarse en pocos segundos tras la aparición de una agresión. El estímulo que desencadena la activación de la hemostasia es la lesión a nivel del endotelio, que normalmente hace de barrera entre la circulación y el tejido irrigar, provocando el contacto de la sangre con el tejido conectivo subendotelial. La respuesta hemostática incluye tres procesos: la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis, de forma que siempre existe una interacción entre la pared vascular y la sangre. La hemostasia primaria se inicia a los pocos segundos de producirse la lesión, interaccionando las plaquetas y la pared vascular, y tiene una importancia enorme para detener la salida de sangre en los capilares, arteriolas pequeñas y venulas. Se produce una vasoconstricción derivando la sangre fuera del área lesionada. Las plaquetas se adhieren al vaso lesionado y se agrupan formando el tapón plaquetario. Así se sella de alguna manera la lesión de la pared y cede temporalmente la hemorragia. La coagulación o hemostasia secundaria resulta de la interacción de las proteínas plasmáticas o factores de coagulación entre sí, que se activan en una serie de reacciones en cascada conduciendo a la formación de fibrina. La fibrina formará una malla definitiva que forzará al trombo plaquetario, construyéndose finalmente en un coágulo o trombo final. Intervienen en el proceso una serie de proteínas procoagulantes, o sea, los 12 factores de coagulación responsables de la formación de fibrina, y proteínas anticoagulantes, que regulan y controlan la coagulación, evitando que los factores activados en un punto concreto se dispersen y produzcan una coagulación generalizada. Los más importantes son antitrombina 3, proteína C y proteína S. La fibrinólisis es el último proceso en el que se elimina la fibrina, no necesaria para la hemostasia, con la finalidad de la reparación del vaso y el restablecimiento del flujo vascular. Los principales activadores fisiológicos de la fibrinólisis son el activador tisular de plasminógeno y el activador urinario del plasminógeno, que difunden desde las células endoteliales y convierten el plasminógeno absorbido en el coágulo de fibrina en plasmina. La plasmina degrada el polímero de fibrina en pequeños fragmentos que son eliminados por el sistema de limpieza monocito-macrófago. Alteraciones de los factores de la coagulación congénitos. Hemofilia o deficiencia del factor 8 de la coagulación. Se trata de la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente dentro de las carencias de los factores de la coagulación. Este trastorno se encuentra ligado al cromosoma 10, ya que este cromosoma el que representa genes para la síntesis del factor 8. La gravedad clínica es variable según familias, pero constante en una familia concreta. Se considera de tipo leve cuando la actividad del factor 8 se encuentra en una concretación del 5 al 25% del rango normal, moderada cuando se encuentra en una concentración del 1 al 5% y severa cuando la actividad es inferior al 1%. El tratamiento consiste en la administración del crioprecipitado o concentrado liofilizado del factor 8 o factor 8 recombinante. Preferiblemente, durante el tratamiento crónico puede aparecer anticuerpos antifactor 8 que como consecuencia disminuyen la actividad de dicho factor y rentabilizan el tratamiento. En dicho caso pueden utilizarse inmunoglobulinas antiidiotipo asociadas a ciclofosfamida en situaciones de emergencia. Si no se dispone de factor 8, se puede administrar concentrado de complejo de protombina. En casos muy concretos también puede resultar útil el ácido epsilon aminocaproico. Es necesaria la vacunación contra la hepatitis B, dado que hay un aumento en el riesgo de exposición al virus de la hepatitis, debido a las frecuentes infusiones de productos sanguíneos. Alteraciones plaquetarias cuantitativas. Trombopenia o trombocitopenia. Se define por una cifra plaquetaria inferior a 150/10. En las embarazadas, el límite bajo de la normalidad se sitúa en 120/10. Puede aparecer como un hallazgo casual en el hemograma o en el contexto de manifestaciones hemorrágicas espontáneas
cutáneo, mucosas y o de órganos internos. Coagulación intravascular diseminada, o como sus siglas CID-SID, consiste en la producción extensa de trombina en la sangre circulante con el consiguiente consumo de factores de coagulación y plaquetas, posible obstrucción en la microcirculación y activación secundaria de la fibrinólisis. Enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico de origen hereditario causado por la deficiencia del factor 8, que puede ser de leve a severa, y niveles bajos del antígeno relacionado con el factor 8, sustancias necesarias para la coagulación de la sangre. Además, se suma una insuficiencia del factor von Willebrand, que también participa en la coagulación sanguínea. La sintomatología clásica consiste en sangrados frecuentes de encías, epistasis y o aparición de hematomas con cierta facilidad.